¿Qué no se suponía que les tenía que ir bien? Si predicaban, si eran discípulos de Jesucristo, si predicaban la palabra de Dios. Todos ellos murieron entregando su vida por Jesucristo. No importaba que fuera lo que viniera en contra. Ellos daban su vida, no importando lo que les pudiera pasar, con tal de predicar a Jesucristo. Hoy en día, ¿qué sucede? Pastores y andan allá con problemas y ¿qué es lo ¡ay! Cadenas de oración para que no se mueran. ¿Sabe una cosa, mi amado radioescucha? Mucha gente ve la muerte como algo pánico, como algo malo, sin entender lo que es la muerte verdaderamente. Es el proceso para estar ya con nuestro Señor Jesucristo. Ya estoy con Él. Ya cumplí que en la tierra y ahora estoy con mi Señor Jesucristo. ¿Es usted de los que le tiene miedo a morir, mi amado radioescucha? Yo le voy a decir una cosa. Ahí le va. Y le quiero hablar fríamente. Si usted es de las personas que tiene miedo a morir, le van a venir enfermedades. Satanás le va a mandar enfermedades porque usted se va a panicar. ¿Por qué se va a apanicar? ¿Por qué se va a llenar de pánico? Porque Satanás sabe que usted le tiene miedo a morir. Pero cuando usted ve la muerte como un proceso de pasar con nuestro Señor Jesucristo en ese momento, el diablo dice, entonces ¿por dónde le llego a esta persona? No tiene miedo a morir, le manda una enfermedad y en vez de quejarse y apanicarse, se pone gozoso porque él sabe que Santiago 1:2 dice que estéis gozosos cuando os halléis en diversas pruebas. Le manda una enfermedad y me la regresa, me la retacha, me dice que tiene poder y autoridad para ordenarle a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesucristo. O sea que me regresa, dice Satanás, me regresa la enfermedad que le mando. Es otra manera de vivir el cristianismo, mi amado radioescucha. No es ese cristianismo light que hoy enseñan muchas iglesias, mi amado radioescucha. Este es un cristianismo donde usted primero obtiene la victoria y luego después obtiene la bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. La victoria es una bendición. Pero ¿qué es lo que usted quiere? ¿Bienestar o victoria? Le pregunto. Muchos quieren tener un bienestar, pero sin tener la victoria. La fórmula para tener bienestar, mi amado radioescucha, es luchar primero en la adversidad y obtener la victoria en el poderoso nombre de Jesucristo. Porque cuando usted obtiene la victoria, entonces sí tiene el bienestar. Mucha gente no lo entiende. Quieren tener bienestar, pero sin luchar. El diablo les ha engañado diciéndoles que ya Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, que usted ya no tiene que hacer nada. Imagínese. Por eso llega el cáncer y muchos se apanican y se van mejor al hospital con el médico. ¿Se da cuenta? Para eso están los hospitales. Para la gente que no tiene a Jesucristo y que no sabe aplicar el poder de Jesucristo. Para eso son los hospitales. O para aquellas personas que cometieron la insensatez de no cuidar el templo del Espíritu Santo. No lo cuidaron. Le metieron azúcares, grasas y todo. Y ahí van y pagan la consecuencia en un hospital. Y le piden a Dios, Señor, sáname. Pero pues, ¿cómo? Si fuiste muy insensato comiendo grasas y comiendo azúcares y chicharrones y menudos, barbacoas y todo eso, imagínese. Dios no bendice a los imprudentes, no se lo olvide. Dios no bendice a los imprudentes. Usted tiene que ser prudente. Usted tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y acuérdese lo que dice la palabra de Dios, que no le sorprenda el enemigo hallando su templo del Espíritu Santo barrido y adornado y vacío. Porque así dice la palabra de Dios. Que cuando sale un espíritu inmundo anda por lugares secos y desiertos buscando reposo. Y al no hallar ese reposo,
Ese espíritu inmundo dice, ya sé, volveré a mi casa. A mi casa, dice el espíritu inmundo, de donde salí. Y no conforme con eso, viene con otros 7 espíritus peores que él. 7 peores. Entonces, mi amado reescucha, es bien importante que usted entienda cómo vivir un verdadero cristianismo, mi amado reescucha. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho un machote, una réplica de que la iglesia es así, musiquita, 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 y luego después poquita palabra de Dios. Ya es un machote en muchas iglesias. Musiquita, 3/4 partes de música y una pequeña parte de palabra de Dios. Y palabra de Dios ya todos cansados y ya todos ya durmiéndose prácticamente de tanto que estuvieron gritando y brincando y bailando y todo eso. Yo considero que debe ser al revés. 3/4 partes de palabra de Dios y 1/4 parte de musiquita. Pero ya, si alguien allá hace años hizo ese patrón, ese seguimiento, todos dijeron, ese patrón vamos a seguir. Haz de cuenta así como ovejitas, como borreguitos, uno detrás del otro. Así van siguiendo uno al otro. Y por eso existe mucha mediocridad en el pueblo cristiano. Es importante, mi amado redescucha, que usted se fortalezca en Jesucristo, que usted aprenda la poderosa palabra de Dios. Exíjale al pastor de su iglesia, exíjale, te exijo en el nombre de Jesucristo, que me enseñes cómo vencer un cáncer en el nombre poderoso de Jesucristo. Enséñame cómo vencer un espíritu de ebriedad, un espíritu de enojo, un espíritu de amargura, un espíritu de depresión. Enséñame. Porque muchos predican a cambio de un diezmo y una ofrenda. Ese es el estímulo de muchos. Te voy a hablar tantito de la palabra de Dios para que te enganches. Pero la factura del diezmo y de la ofrenda, esa no te la voy a perdonar. Ese es el estímulo en muchas iglesias. Diezmo y ofrenda. Se enriquecen para seguir en la mediocridad. Exija, mi amado rey, escucha. Dicho esto con todo respeto, exija. Usted merece respeto. Exija que le enseñen a transformarse a usted en un poderoso soldado del ejército de Dios. Exija. Si no se lo enseñan, esa es la señal de un disfrazado, un Satanás disfrazado de pastor evangélico. Y sígale adelante. Va a encontrar buenos pastores evangélicos. Yo estoy bien seguro que sí los hay. Son como agujas en un pajar. Que le vayan a enseñar guerra espiritual. Son como agujas en un pajar. Pero búsquelos. Y cuando lo encuentre, no lo suelte. No lo suelte. Porque usted necesita convertirse no en una oveja. Porque la oveja, la característica de la oveja es ser miope y es ser torpe. Así son las ovejas, miopes y torpes. Usted tiene que convertirse en un poderoso soldado del ejército de Dios, mi amado rey, escucha. Victorioso en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dice aquí la palabra de Dios. Continuamos con lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. En donde estábamos hablando de Mateo 16. Dice, versículo número 17. Entonces le respondió, en el 16, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allá en Roma creen que el Papa es el sucesor de Pedro. Y fueron los romanos los que crucificaron a Pedro. Lo crucificaron al revés. Y hay mucho ignorante que se cree esa historia de que el Papa es el sucesor de Pedro. ¿Cómo? Si lo mataron los mismos romanos a Pedro, porque Pedro no quería negar a Jesucristo. Decía Pedro, no voy a volver a negar a Jesucristo otra vez. No voy a cometer ese error, ya lo negué 3 veces, no lo voy a volver a negar. Le decía a Nerón, niégalo y te suelto. No lo voy a negar. Pues entonces te voy a crucificar. Está bien, si me vas a crucificar, nada más crucifícame al revés, porque no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo. Y así fue como murió Pedro, crucificado al revés. La cruz, normal, pero él con los pies para arriba.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Versículo 21. Entonces, desde ese entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. ¿De quiénes? De los principales sacerdotes iba a padecer Jesucristo. De aquellos eminentes sabios de la palabra de Dios. Eran los primeros que iban a atacar a Jesucristo. Y de los escribas también. Y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Esto le dijo a los discípulos: voy a ir a Jerusalén. Voy a ser atacado por los fariseos y por los escribas. Me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Y estos como que no lo entendieron. ¿Resucitar al tercer día? Bueno, pues lo dejaron como un simple comentario de Jesucristo. Pero sí les sorprendió eso de que Jesucristo fuera a ser muerto en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Pedro, aquel que acababa de recibir las llaves del reino de los cielos, aquel que Jesucristo le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué le dice Jesucristo a Pedro? Ahí está. Ay, este Pedrito nada más cometiendo insensateces. Entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. No vayas a Jerusalén, Señor Jesucristo. Si dices que te van a matar, ¿para qué vas entonces? Versículo 23. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Satanás. Pues ¿qué no le acababa de dar las llaves del reino de los cielos y luego después le dice Satanás a Pedro? Imagínese. Esto no le exime a nadie que predique la palabra de Dios de ser usado por Satanás. Ups, ¿se da cuenta? Se lo vuelvo a repetir. No porque le prediquen la palabra de Dios significa que Satanás no vaya a estar hablando a través de las personas. Para que sea Dios quien hable a través de las personas, le tienen que hablar a usted con la verdad. No con la verdad a medias. Le tienen que hablar con la verdad completa. Te voy a enseñar la palabra de Dios, la palabra poderosa de Jesucristo. Te voy a enseñar del amor de Jesucristo y de todo lo que Jesucristo es. Pero también te voy a enseñar cómo ser más que victorioso en el nombre poderoso de Jesucristo. Cómo echar fuera un espíritu inmundo. Cómo vencer una enfermedad, un cáncer, una leucemia. Cualquier tipo de enfermedad. Porque ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por cada una de las enfermedades. O sea, te voy a enseñar la palabra de Dios, pero también te voy a enseñar cómo vencer en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia donde usted asiste? ¿Nada más le enseñan palabra de Dios? ¿O le enseñan también cómo vencer en el nombre poderoso de Jesucristo? Ahí está la señal de un Satanás disfrazado de pastor evangélico. Un Satanás disfrazado de pastor evangélico nada más le va a estar hablando de la palabra de Dios y del amor de Dios y de todo eso. Le va a estar hablando de todo eso, pero nunca le va a hablar de cómo vencer una obra de Satanás. ¿Por qué? Porque al diablo no le conviene que usted sepa cómo vencer a Satanás. ¿Lo puede entender? Al diablo no le conviene que a usted le enseñen cómo vencer a Satanás. No le conviene. Por eso nada más le va a hablar palabra de Dios, así como Satanás lo hizo con Jesucristo en aquel desierto. Hay que ser inteligentes, más inteligentes que ese que le llaman el padre de la mentira y del engaño. Usted, mi amado reescucha, este es el tiempo de ponerse el chip de Jesucristo. Tener ahora la mente de Jesucristo. Y tener ahora un espíritu de discernimiento. Dígale a Dios: Señor, dame discernimiento. Me voy a dar cuenta que estoy en la iglesia correcta cuando me enseñan la bendita y poderosa palabra de Dios, del amor de Jesucristo, pero también me van a enseñar cómo ser más que vencedor en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, mi amado radioescucha, es importante que usted lo entienda eso. Le dice Jesucristo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Me eres tropiezo. Si no le enseñan la palabra de Dios, cómo vencer